Hoy nos adentraremos en el tema de la persona de Nuestra Señora, comenzando por el principio de su vida, la Inmaculada Concepción. En esta primera parte vamos a ver en detalle la Carta Ineffabilis Deus, donde el legítimo sucesor Pío IX define esta verdad para ser firmemente creída y confesada por todos los bautizados. Si quieres, también puedes descargar el documento completo haciendo clic en el enlace que te hemos proporcionado en la caja de la descripción. Recordamos a los bautizados que por primera vez se acercan a las normas de la Iglesia sobre cómo ésta transmite la sagrada revelación a los fieles, lo que ella establece al respecto. Cuando un bautizado niega o deliberadamente pone en duda un dogma, cae en pecado de herejía, e incurre en pena de excomunión ipso facto. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 2314. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia, y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza, y dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano que había de provenir de la transgresión de Adán, y habiendo decretado con plan misterioso escondido desde la eternidad llevar a cabo la primitiva obra de su misericordia, con plan todavía más secreto por medio de la encarnación del Verbo, para que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad, y para que lo que iba a caer en el primer Adán fuese restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló, desde el principio y antes de los tiempos, una madre, para que su unigénito Hijo, hecho carne de ella naciese en la dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en sola ella se complació con señaladísima benevolencia. Por cierto, era muy conveniente que ella brillara siempre adornada con los resplandores de la perfectísima santidad y que representara un total triunfo sobre la antigua serpiente, siendo completamente inmune incluso a la mancha de la culpa original. Ella es una madre venerable a quien Dios Padre decidió dar a su único Hijo, a quien ama como a sí mismo. Su Hijo ha sido engendrado de manera igual a sí mismo en su corazón, de modo que naturalmente sea uno y el mismo Hijo común de Dios Padre y de la Virgen. Además, el mismo Hijo en persona determinó hacerla sustancialmente su madre, y el Espíritu Santo quiso e hizo que ella concibiera y diera a luz aquel de quien él mismo, el Espíritu Santo, procede. Ahora bien, la Iglesia Católica, que, de continuo enseñada por el Espíritu Santo, es columna y fundamento firme de la verdad, jamás desistió de explicar la original inocencia de la augusta Virgen, junto con su admirable santidad, y muy en consonancia con la altísima dignidad de Madre de Dios, por tenerla como doctrina recibida de lo alto y contenida en el depósito de la revelación. Doctrina, en vigor desde las más antiguas edades. Propagada por el mundo católico por los cuidados afanosos de los sagrados prelados, espléndidamente la puso de relieve la Iglesia misma cuando no titubeó en proponer al culto público y veneración de los fieles la concepción de la misma Virgen. Presentó al culto la concepción de la misma Virgen como algo singular, maravilloso y muy distinto de los principios de los demás hombres. Por eso acostumbró a emplear en los oficios eclesiásticos y en la Sagrada Liturgia, aun las mismísimas palabras que emplean las divinas escrituras tratando de la sabiduría increada cuando describe de ésta sus eternos orígenes, y aplicarla a los principios de la Virgen, los cuales habían sido predeterminados con un mismo decreto juntamente con la encarnación de la divina sabiduría. Así que la misma romana Iglesia no tuvo más en el corazón que profesar, propugnar, propagar y defender la concepción inmaculada de la Virgen, su culto y su doctrina, de las maneras más significativas. Tal solicitud está claramente testimoniada por innumerables e ilustres actos de los romanos pontífices, nuestros predecesores, a quienes, en la persona de Pedro, príncipe de los apóstoles, por el mismo Cristo Señor les fue confiada la tarea y suprema autoridad de apacentar los corderos y las ovejas, de confirmar a los hermanos y de regir y gobernar la Iglesia. Ahora bien,
nuestros predecesores se gloriaron muy mucho de establecer con su apostólica autoridad, en la romana Iglesia, la fiesta de la Concepción, y darle más auge y esplendor con propio oficio y misa propia, en los que clarísimamente se afirmaba la prerrogativa de la inmunidad de toda mancha original. Además, con mucho cuidado promovieron y aumentaron el culto ya establecido, concediendo indulgencias, otorgando a las ciudades, provincias y reinos, la facultad de elegir a la Madre de Dios como su patrona, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. También aprobaron las cofradías, congregaciones y familias religiosas establecidas en honor de esta advocación. Y alabaron la piedad de los que construyeron monasterios, hospicios, altares, templos, también bajo esta advocación. Grandísima alegría sintieron, además, en decretar que la festividad de la Concepción debía considerarse por toda la Iglesia exactamente como la de la Natividad, y que debía celebrarse por la universal Iglesia con octava, y que debía ser guardada santamente por todos como las de precepto, y que había de celebrarse en la capilla papal en nuestra patriarcal Basílica Liberiana, anualmente, el día dedicado a la Concepción de la Virgen. Y deseando fomentar cada día más en las mentes de los fieles el conocimiento de la doctrina, estimulándolos al culto y veneración de la misma Virgen concebida sin mancha de pecado original, concedieron, con la mayor satisfacción posible, permiso para que públicamente se proclamase la Inmaculada Concepción de la Virgen, en las letanías lauretanas, y en el mismo prefacio de la misa, y se estableciese de esa manera con la ley misma de orar, la norma de la fe. No solo hemos aceptado y aprobado sus piadosísimas y sabias disposiciones, sino que, recordando lo que había instituido Sisto IV, dimos nuestra autorización al oficio propio de la Inmaculada Concepción y de muy buen grado concedimos su uso a la universal Iglesia. Los romanos pontífices, nuestros predecesores, al tiempo que se esforzaban intensamente por aumentar el culto de la Concepción Inmaculada, también se preocuparon por enseñar clara y abiertamente, que era sobre la Concepción de la Virgen lo que se celebraba en las fiestas que establecieron, y proscribieron, como falsa y contraria al pensamiento de la Iglesia, la opinión de quienes entendían y afirmaban que la Iglesia honraba, no precisamente la concepción de María, sino su santificación. Tampoco pensaron que debían tener mayor consideración por aquellos que, para desvirtuar la doctrina de la Inmaculada Concepción, consideraban una distinción entre el primer y el segundo momento de la concepción, y pretendían que la concepción se celebrara, no en el primero, sino en el segundo momento. Los mismos predecesores consideraron de su estricto deber, no sólo apoyar con todo su empeño la fiesta de la Concepción de la Santísima Virgen, sino también asegurar que el verdadero objeto de tal culto, fuera la concepción considerada desde su primer instante. De ahí las palabras absolutamente perentorias, con que Alejandro VII, nuestro predecesor, expresó el verdadero pensamiento de la Iglesia. Declaró: desde la antigüedad, la piedad de los fieles hacia la Santísima Virgen María, había creído que su alma, desde el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, su Hijo y Redentor del género humano, ha sido preservada libre de toda mancha del pecado original. Y en este sentido, celebró solemnemente la fiesta de la Concepción. Nuestros predecesores no solo no toleraron en absoluto que, por quienquiera y de la forma que fuera, esta doctrina fuera criticada o censurada, sino que fueron más allá, proclamando con declaraciones claras y reiteradas, que la doctrina con la que profesamos la Inmaculada Concepción de la Virgen, es y debe ser considerada, en todo, conforme al culto de la Iglesia, que es antigua y casi universal, que es tal, que la Iglesia romana empezó a favorecerla y defenderla, y que en conjunto, es digna de tener un lugar en la misma sagrada liturgia y en las oraciones más solemnes. Prohibieron muy severamente el apoyo, tanto en público como en privado, la opinión contraria a ella, que querían de muchos modos, herirla de muerte. Y para que estas reiteradas y clarísimas declaraciones no fueran en vano, añadieron también sanciones. Todo esto expresó Alejandro VII, diciendo: sabemos bien que la Santa Iglesia Romana celebra solemnemente la fiesta de la Concepción de la Inmaculada y Siempre Virgen, y que en el pasado aprobó con oficio especial, propio de dicha fiesta, de acuerdo con las disposiciones dadas entonces por Sisto IV, nuestro predecesor. Deseamos,
pues, favorecer esta loable y piadosa devoción, la fiesta y el culto que se le da, y que ha permanecido invariable en la Iglesia romana, desde su institución y siguiendo el ejemplo de los romanos pontífices, nuestros predecesores, defender esta forma devota de venerar y honrar a la Santísima Virgen, preservada del pecado original en virtud de la gracia procedente del Espíritu Santo. Por eso, aceptando los llamamientos y súplicas que nos presentan los predichos obispos, los capítulos de sus iglesias, el rey Felipe y sus reinos, renovamos las constituciones y decretos dictados por los romanos pontífices nuestros predecesores, y especialmente, por Sisto IV, Pablo V y Gregorio XV, en defensa de la sentencia que sostiene que, el alma de la Santísima Virgen María, en su creación e infusión en el cuerpo, fue dotada de la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original. Y en favor de la fiesta y culto de la concepción de la misma Virgen Madre de Dios, y ordenamos que dichas constituciones y decretos sean plenamente observados, so pena de incurrir de las censuras y demás sanciones previstas por las mismas constituciones. Decretamos que todos aquellos que continúen interpretando las citadas constituciones y decretos, de tal manera que nulifiquen el favor atribuido por las constituciones y decretos a esa oración, a la fiesta y al culto, todos aquellos que con discusiones, se manifiesten en contra de esta sentencia, esta fiesta y este culto, o que, de cualquier manera, directa o indirectamente, o bajo cualquier pretexto, examinen su definibilidad, interpreten la Sagrada Escritura, o los Santos Padres, o comenten a los doctores por escrito o de boca a boca se atrevan a hablar, predicar, tratar, discutir, precisar, afirmar, aducir, argumentos que luego queden sin resolver o de cualquier otra forma inimaginable, además de incurrir en las penas y censuras contenidas en las constituciones de Sisto IV a las que queremos que estén sujetos, y a los que, de hecho, con esta constitución los sometemos, son privados por nosotros, de la facultad de predicar, de dar lecciones públicas, de enseñar y de interpretar. Y se les priva de voz activa y pasiva en todo tipo de lecciones, incurren ipso facto, sin necesidad de declaración alguna, en la pena de incapacidad perpetua para predicar, dar lecciones públicas, enseñar e interpretar. No pueden ser absueltos o exentos de tales penas, sino por nosotros o por los sumos pontífices, nuestros sucesores. Confirmando a este respecto, las citadas constituciones de Pablo V y Gregorio XV. Y ordenamos que, ipso facto, y sin necesidad de declaración alguna, los libros, sermones, tratados, investigaciones, publicados o aun que se publiquen, después del mencionado decreto de Pablo V, en el que se ponga en duda, o de cualquier modo se contradiga la citada sentencia, la fiesta y el culto, sean expresamente prohibidos. También el Concilio Tridentino mismo, al promulgar el decreto dogmático del pecado original, por el cual estableció y definió, conforme a los testimonios de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres y de los concilios, que los hombres nacen manchados por la culpa original, sin embargo, solemnemente declaró que no era su intención incluir a la Santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios en el decreto mismo y en una definición tan amplia. Pues con esta declaración suficientemente insinuaron los padres tridentinos, dadas las circunstancias de las cosas y de los tiempos, que la misma Santísima Virgen había sido librada de la mancha original, y hasta clarísimamente dieron a entender que no podía aducirse fundadamente argumento alguno ni de las divinas letras, ni de la tradición ni de la autoridad de los padres, que se opusiera en manera alguna a tan grande prerrogativa de la Virgen. Y en verdad, ilustres testimonios de la venerada antigüedad de la Iglesia oriental y occidental vigorosísimamente testifican que esta doctrina de la concepción inmaculada de la Santísima Virgen, tan espléndidamente explicada, declarada, confirmada cada vez más por el gravísimo sentir, magisterio, estudio, ciencia y sabiduría de la Iglesia, y tan maravillosamente propagada entre todos los pueblos y naciones del orbe católico, existió siempre en la misma Iglesia como recibida de los antepasados y distinguida con el sello de doctrina revelada. Los padres eclesiásticos y escritores, instruidos por las divinas enseñanzas, predicaron y ensalzaron de muchas y maravillosas maneras, y a porfía, la altísima santidad de la Virgen, su dignidad, y su inmunidad de toda mancha de pecado, y su gloriosa victoria del terrible enemigo de los hombres. Por eso, al explicar las palabras con que Dios, desde los orígenes del mundo, en Génesis 3:15, anunció los remedios preparados por su misericordia,
para la regeneración de los hombres, confundió la audacia de la serpiente engañosa, y levantó admirablemente las esperanzas del hombre. Dijo Dios: Odio pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Enseñaban que, con esta divina profecía, se indicaba clara y abiertamente al todo misericordioso Redentor de los hombres, es decir, al Hijo unigénito de Dios, Jesús Cristo, y a su Santísima Madre, la Virgen María, quien también aquí fue designada. Y al mismo tiempo, se expresó claramente la eterna enemistad de ambos contra el diablo. A consecuencia de esto, como Cristo, mediador entre Dios y los hombres, asumió la naturaleza humana, destruyó el decreto de condenación que estaba contra nosotros, fijándolo, triunfalmente, en la La Santísima Virgen, unida a él, por un vínculo estrechísimo e indisoluble, fue, junto a él, y por él, eterna enemiga de la serpiente venenosa, y le aplastó con su pie inmaculado. Muchas clases de figuras fueron con las que los padres enseñaron que había sido vaticinada claramente la excelsa dignidad de la Madre de Dios, y su incontaminada inocencia. Aquí solo menciono algunas. Vieron los mismos padres ya en el arca de Noé que, providencialmente construida, salió totalmente salva e incólume del común naufragio de todo el mundo. También en aquella escala que vio Jacob que llegaba de la tierra al cielo y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. Y en la zarza aquella que contempló Moisés arder de todas partes y entre el chisporroteo de las llamas no se consumía o se gastaba lo más mínimo, sino que hermosamente reverdecía y florecía. Igualmente en aquel huerto cerrado que no logran violar ni abrir fraudes y trampas algunas. Los mismos padres, sirviéndose de las palabras de los profetas, no festejaron a la misma augusta Virgen de otra manera que como a paloma pura, y Jerusalén santa, y trono excelso de Dios, y arca de santificación, y casa que se construyó la eterna sabiduría, y como la reina aquella que, rebosando felicidad y apoyada en su amado, salió de la boca del Altísimo absolutamente perfecta, hermosa y queridísima de Dios y siempre libre de toda mancha. Más atentamente considerando los mismos padres y escritores de la Iglesia que la Santísima Virgen había sido llamada llena de gracia, por mandato y en nombre del mismo Dios, por el arcángel San Gabriel cuando éste le anunció la altísima dignidad de Madre de Dios, enseñaron que, con ese singular y solemne saludo, jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Divino Espíritu, más aún, que era como tesoro casi infinito de los mismos, y abismo inagotable, de forma que jamás sujeta a la maldición y partícipe juntamente con su Hijo de la perpetua bendición, mereció oír de Isabel, inspirada por el Divino Espíritu, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De ahí se deriva el sentir de estos padres, no menos claro que unánime, según el cual la gloriosísima Virgen, en quien hizo cosas grandes el Poderoso, brilló con tal abundancia de todos los dones celestiales, con tal plenitud de gracia y con tal inocencia, que resultó como un inefable milagro de Dios, más aún, como el milagro cumbre de todos los milagros, allegándose a Dios mismo, según se lo permitía la condición de criatura. Lo más cerca posible, fue superior a toda alabanza humana y angélica. Y, de consiguiente, para defender la original inocencia y santidad de la Madre de Dios, no sólo la compararon muy frecuentemente con Eva todavía virgen, todavía inocente, todavía incorrupta y todavía no engañada por las mortíferas asechanzas por la serpiente mentirosa, sino que la pusieron frente a ella, con una maravillosa variedad de palabras y expresiones. Eva, en efecto, lamentablemente escuchó a la serpiente, y cayó de la inocencia original, y se convirtió en su esclava. En cambio, la Santísima Virgen, aumentó continuamente el don que tenía en su origen, y lejos de escuchar a la serpiente, con la ayuda divina rompió por completo su violencia y poder. Por lo cual jamás dejaron de llamar a la Madre de Dios, lirio entre espinas, tierra absolutamente intacta, virginal, sin mancha, inmaculada,
siempre bendita, y libre de toda mancha de pecado, de la cual se formó el nuevo Adán. Paraíso intachable, vistosísimo, amenísimo de inocencia, de inmortalidad y de delicias, por Dios mismo plantado y defendido de toda intriga de la venenosa serpiente. Árbol inmarchitable, que jamás carcomió el gusano del pecado. Fuente siempre limpia y sellada por la virtud del Espíritu Santo. Divinísimo templo o tesoro de inmortalidad, o la única y sola hija, no de la muerte, sino de la vida, germen no de la ira, sino de la gracia, que, por singular providencia de Dios, floreció siempre vigoroso de una raíz corrompida y dañada, fuera de las leyes comúnmente establecidas. Declararon, con propias y precisas expresiones, que, al tratar de pecados, no se había de hacer la más mínima mención de la Santa Virgen María, a la cual se concedió más gracia para triunfar totalmente del pecado. Profesaron además que la gloriosísima Virgen fue reparadora de los padres, vivificadora de los descendientes, elegida desde la eternidad, preparada para sí por el Altísimo, vaticinada por Dios cuando dijo a la serpiente, «Pondré odio entre ti y la mujer», y que ciertamente trituró la venenosa cabeza de la misma serpiente, y por eso afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios, y unida con Él, con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y de consiguiente, que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original. A estos hay que añadir los gloriosísimos dichos con los que, hablando de la concepción de la Virgen, atestiguaron que la naturaleza cedió su puesto a la gracia, pues la Virgen Madre de Dios no había de ser concebida por Ana, antes de que la gracia afirmara su poder, pues había de ser concebida aquella primogénita, de la que luego sería concebido el primogénito de todas las criaturas. Ellos profesaban que la carne de la Virgen, aunque derivada de Adán, no contrajo sus defectos, y, de consiguiente, que la Virgen Santísima es el tabernáculo hecho por el mismo Dios, formado por el Espíritu Santo, que escapó de las flechas de fuego del maligno, absolutamente libre de toda mancha, en su inmaculada concepción. No convenía que aquel vaso escogido, quedara ensombrecido por el defecto que ensombrece a todos los demás, porque era muy diferente de los demás, y si con ellos compartía la naturaleza, no compartía la culpa. Convenía que el unigénito como tenía un Padre en el cielo, exaltado por los serafines como 3 veces santo, así también tuviera una Madre en la tierra, a la que nunca le faltaría el esplendor de la santidad. Y esta doctrina estaba tan arraigada en la mente y en el alma de los antiguos, que, al hablar de la Madre de Dios, usaban términos verdaderamente extraordinarios y singulares. Inmaculada, en todo aspecto inmaculada, inocente, espejo de inocencia inmaculada, inmaculada en todos los sentidos, santa, y muy lejos de toda mancha de pecado, toda pura y toda intachable, en verdad, el ejemplo de pureza e inocencia, más hermosa que la belleza, más hermosa que la gracia, más santa que la santidad, la única santa, la purísima en cuerpo y alma, que sobrepasó toda integridad y toda virginidad, la única que se hizo sede de todas las gracias del Espíritu Santo, tan alta, que después de Dios solo, es superior a todos, por naturaleza, más bella, más graciosa y más santa que los mismos querubines y serafines y todas las huestes de ángeles, por sobre todas las alabanzas, del cielo y de la tierra. Y nadie ignora que este lenguaje se introdujo espontáneamente, incluso en las páginas de la Sagrada Liturgia y de los oficios eclesiásticos, en las que se repite muy a menudo en un tono casi dominante. En esas páginas se invoca y exalta a la Madre de Dios, como única paloma de incorruptible belleza, y como rosa siempre fresca. E invocada y alabada como purísima, siempre inmaculada, y siempre bienaventurada, de hecho, como la inocencia misma, que nunca fue dañada, y como la segunda Eva, que dio a luz a Emmanuel. Diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la naturaleza, no de la culpa. Los pastores y fieles de la Iglesia se enorgullecen de profesar la doctrina de la concepción inmaculada de la Virgen María. Esta creencia se basa en las Escrituras y cuenta con el respaldo de testimonios antiguos. La Iglesia la ha defendido y venerado con autoridad soberana y respetable. A lo largo de la historia,
prelados, órdenes religiosas, emperadores y reyes han solicitado que la Inmaculada Concepción se defina como dogma de fe católica. Estas peticiones continúan en tiempos actuales, presentadas por obispos, clero secular, comunidades religiosas y fieles. Incluso el Papa Gregorio XVI y el autor de este texto han recibido estas peticiones. Con perfecto conocimiento y gran alegría en el alma, al asumir el gobierno de la Iglesia Universal, reconocemos la importancia de la Santísima Madre de Dios, la Virgen María. Desde nuestra infancia, hemos sentido un profundo respeto, devoción y amor hacia ella. Tenemos en nuestro corazón el deseo de elevar aún más el honor de la Santísima Virgen y resaltar sus prerrogativas. Este llamado nos ha sido confiado por la divina providencia, sin que lo merezcamos. Escribimos el 2 de febrero de 1849 en Gaeta una carta encíclica, a todos los venerables hermanos del orbe católico, los obispos, con el fin de que, después de orar a Dios, nos manifestasen también a nosotros por escrito cuál era la piedad y devoción de sus fieles para con la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, y que sentían mayormente los obispos mismos, acerca de la definición, o que deseaban, para poder dar nuestro soberano fallo de la manera más solemne posible. Fue para nosotros consuelo, la llegada de las respuestas de los venerables hermanos. Pues los mismos, respondiéndonos con una increíble complacencia, alegría y fervor, no solo reafirmaron la piedad y sentir propio y de su clero y pueblo respecto de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, sino también todos, a una, ardientemente nos pidieron que definiésemos la Inmaculada Concepción de la Virgen con nuestro supremo y autoritativo fallo. Después de estas cosas, siguiendo las gloriosas huellas de nuestros predecesores, y deseando proceder con omnímoda rectitud, convocamos y celebramos consistorio, en el cual dirigimos la palabra a nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Romana Iglesia, y con sumo consuelo de nuestra alma les oímos pedirnos que tuviésemos a bien definir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios. Así, pues, extraordinariamente confiados en el Señor de que ha llegado el tiempo oportuno de definir la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, la Virgen María, que maravillosamente esclarecen y declaran las divinas Escrituras, la venerable tradición, el perpetuo sentir de la Iglesia, el ansia unánime y singular de los católicos prelados y fieles, los famosos hechos y constituciones de nuestros predecesores, consideradas todas las cosas con suma diligencia, y dirigidas a Dios constantes y fervorosas oraciones, hemos juzgado que no debíamos ya titubear en sancionar o definir con nuestro fallo soberano la Inmaculada Concepción de la Virgen, y de este modo complacer a los piadosísimos deseos del orbe católico, y a nuestra piedad con la misma Santísima Virgen, y juntamente glorificar y más en ella a su unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo, pues redunda en el Hijo el honor y alabanza dirigidos a la Madre. Por lo cual, después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas en la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda la corte celestial, e invocando con gemidos, el Espíritu Paráclito, e inspirándonoslo él mismo, para honra de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y prez de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor, Jesús Cristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y también con la nuestra, declaramos, afirmamos, y definimos, que ha sido revelada por Dios, y por tanto, que debe ser creída, firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesús Cristo, Salvador de los hombres. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido y que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además, que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe, y que se han separado de la unidad de la Iglesia, y que además, si osaren manifestar de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo, ipso facto, quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma Santísima Virgen,
que toda hermosa e inmaculada trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente, y trajo la salud al mundo, corona de todos los santos, y que refugio segurísimo de todos los que peligran, y fidelísima auxiliadora y poderosísima mediadora y conciliadora de todo el orbe de la tierra ante su unigénito Hijo, y firmísimo baluarte destruyó siempre todas las herejías, y libró siempre de las mayores calamidades de todas clases a los pueblos fieles y naciones, hará con su valiosísimo patrocinio que la Santa Madre Católica Iglesia, removidas todas las dificultades, y vencidos todos los errores, en todos los pueblos, en todas partes, tenga vida cada vez más floreciente y vigorosa para que consigan los reos el perdón, los enfermos el remedio, los pusilánimes la fuerza, los afligidos el consuelo, los que peligran la ayuda oportuna, y despejada la oscuridad de la mente, vuelvan al camino de la verdad y de la justicia los desviados y se forme un solo redil y un solo pastor. Escuchen estas nuestras palabras todos nuestros queridísimos hijos de la Católica Iglesia, y continúen, con fervor cada vez más encendido de piedad, religión y amor, venerando, invocando, orando a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, concebida sin mancha de pecado original, y acudan con toda confianza a esta dulcísima Madre de misericordia y gracia en todos los peligros, angustias, necesidades, y en todas las situaciones oscuras y tremendas de la vida. Pues nada se ha de temer, de nada hay que desesperar, si ella nos guía, patrocina, favorece, protege, pues tiene para con nosotros un corazón maternal, y ocupada en los negocios de nuestra salvación, se preocupa de todo el linaje humano, constituida por el Señor Reina del cielo y de la tierra y colocada por encima de todos los coros de los ángeles y coros de los santos, situada a la derecha de su unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo, alcanza con sus valiosísimos ruegos maternales y encuentra lo que busca, y no puede quedar decepcionada. A nadie, pues, le sea permitido quebrantar esta página de nuestra declaración, manifestación y definición, y oponerse a ella y hacer la guerra con osadía temeraria. Mas, si alguien presumiese intentar hacerlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación del Señor de 1854, 8 de diciembre, año 9 de nuestro pontificado. Pío IX. En el próximo vídeo, si Dios quiere, vamos a desarrollar algunos puntos de este precioso documento. Sea todo, para la mayor gloria de Dios. Viva el Inmaculado Corazón de María.